Hola, hola, mis chismosos seriales. ¿Cómo están el día de hoy? Espero que súper bien y listos para un nuevo vídeo lleno de drama, emoción y, como siempre, mucho salseo. Porque aquí, en Somos Adictos a la Farándula y no dejamos pasar ni una. Hoy tenemos un plato fuerte, uno de esos que te dejan con la boca abierta y te hacen preguntarte ¿qué está pasando aquí? Porque sí, el título lo dice todo, pero la historia detrás es aún más jugosa. Prepárense porque vamos a hablar de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, exacto, la pareja turca que nos robó el corazón con Sen Kalkapm, y que después de su ruptura, nos dejó a todos con un vacío existencial. ¿Recuerdan esos tiempos dorados donde nos bombardeaban con fotos juntos, declaraciones de amor públicas y esa química que traspasaba la pantalla? ¡Ay, qué tiempos aquellos! Pues bien, parece que la llama podría estar reavivándose. Y no lo digo yo, lo dicen las imágenes. Así que agarren sus palomitas, pónganse cómodos y prepárense para un viaje lleno de especulaciones, teorías y quizás, la esperanza de ver a Hande y Kerem juntos de nuevo. Y antes de que empecemos, un pequeño favor. Si les gusta el chisme, la farándula y todo lo que tenga que ver con nuestros famosos favoritos, no olviden suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ni un vídeo. Ya saben que aquí les traemos toda la información fresquita y sin filtros. Así que súmense a esta familia de chismosos. Ahora sí, vamos al lío. Hande Erçel en shock. ¿Kerem Bürsin cantándole al oído en público? Suena a novela turca. Y en cierto modo, lo es. Pero no estamos hablando de ficción, sino de la vida real, o al menos de lo que parece ser la vida real a través de las redes sociales y los paparazzis. Hace unos días, comenzaron a circular unas imágenes que encendieron las redes sociales. Imágenes de Hande y Kerem en un evento. Sí, lo sé, después de tanto tiempo separados, verlos juntos en el mismo lugar ya es noticia. Pero la cosa no se quedó ahí. En las fotos y vídeos, se ve a Kerem acercándose a Hande y según algunos testigos le estaba cantando al oído. ¿Cantando al oído? Pero qué romántico. Bueno, quizás no tanto. Depende de la canción, ¿no? Pero la sola idea de Kerem Bürsin, galán turco por excelencia, dedicándole una serenata improvisada a Hande Erçel en un evento público, es digno de analizar. La pregunta que todos nos hacemos es, ¿estaba pasando por la cabeza de Kerem en ese momento? ¿Estaba tratando de reconquistar a Hande? ¿Estaba borracho? ¿O simplemente estaba siendo un amigo cariñoso? Las posibilidades son infinitas y como buenos chismosos, vamos a explorar cada una de ellas. Analicemos las imágenes. En los vídeos, se puede ver a Hande luciendo absolutamente espectacular como siempre. Un vestido impresionante, un peinado impecable, y una sonrisa que, aunque forzada, sigue siendo encantadora. Kerem, por su parte, también lucía muy elegante con un traje que le sentaba de maravilla. Ambos se veían radiantes, pero, ¿había tensión en el aire? Algunos expertos en lenguaje corporal aseguran que sí. Según ellos, la postura de Hande, aunque sonriente, era un poco rígida. Parecía estar intentando mantener la compostura, como si no quisiera dar demasiada información. Kerem, por otro lado, se veía mucho más relajado y confiado. Su cercanía a Hande era evidente y su sonrisa, ¡ay, esa sonrisa! Era una mezcla de picardía y ternura que nos recuerda a los viejos tiempos. Pero volvamos a la canción. ¿Qué le estaba cantando Kerem a Hande? Aquí es donde las teorías conspirativas se multiplican. Algunos aseguran que era una canción romántica, quizás una balada que les recordara su relación. Otros, más escépticos, creen que era una canción divertida, quizás una canción de karaoke que ambos solían cantar. Y luego están los que piensan que Kerem simplemente estaba diciendo tonterías para hacerla reír. Sea cual sea la verdad, lo cierto es que este momento ha generado un revuelo enorme en las redes sociales. Los fans de Sen Kalkapm están enloquecidos, rogando por una reconciliación. Los hashtags #Hande Kerem, #Kerem Hande, #Anker se han convertido en tendencia mundial, y los comentarios en las redes sociales son de lo más variados. Hay quienes están convencidos de que este es el principio de una nueva era para Hande y Kerem. Creen que el amor siempre estuvo ahí, y que este encuentro público es la prueba definitiva de que están destinados a estar juntos. Otros, sin embargo, son más cautelosos. Recuerdan que la ruptura fue bastante mediática y que hubo rumores de infidelidades y celos. Por lo tanto, creen que es poco probable que vuelvan a estar juntos. Pero, ¿qué piensan los protagonistas de esta historia? Hasta el momento, ni Hande ni Kerem han hecho declaraciones al respecto. Ambos han optado por el silencio, lo que, como sabemos, alimenta aún más las especulaciones. Algunos dicen que están esperando el momento adecuado para hablar,
quizás para anunciar su reconciliación de una manera espectacular. Otros creen que simplemente están disfrutando del revuelo mediático y que no tienen intención de aclarar nada. Y mientras tanto nosotros, los chismosos seriales, seguimos analizando cada detalle, cada gesto, cada mirada. Tratamos de descifrar el misterio detrás de este encuentro público y de entender qué está pasando realmente entre Ander Zell y Kerem Bürsin. Pero la verdad es que al final, solo ellos saben lo que realmente está pasando. Solo ellos saben si hay una segunda oportunidad para su amor, o si simplemente son dos amigos que se reencuentran después de mucho tiempo. Sin embargo, como buenos románticos empedernidos, no podemos evitar soñar con una reconciliación. Nos encantaría verlos juntos de nuevo, enamorados y felices, como en los viejos tiempos. Nos encantaría creer que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo y que Ande y Kerem están destinados a estar juntos. Pero mientras tanto seguiremos analizando las pruebas, escuchando los rumores y compartiendo nuestras teorías. Porque al final, el chisme es lo que nos mantiene vivos. Y hablando de chisme, ¿qué opinan ustedes? ¿Creen que Ande y Kerem volverán a estar juntos? ¿O creen que este encuentro público fue solo un momento casual? Déjenme sus comentarios, quiero saber sus opiniones. Pero volvamos al tema principal del vídeo, Kerem cantándole al oído a Ande. Ya hemos analizado las imágenes, hemos escuchado los rumores y hemos explorado las teorías. Pero todavía hay una pregunta que no hemos respondido, ¿por qué? ¿Por qué Kerem decidió cantarle al oído a Ande en público? ¿Qué lo motivó a hacer eso? ¿Estaba tratando de llamar su atención? ¿Estaba tratando de hacerla reír? ¿O simplemente estaba siendo él mismo, un hombre encantador y divertido que no tiene miedo de expresar sus sentimientos? La respuesta, como ya dije, solo la sabe él. Pero podemos hacer algunas conjeturas. Quizás Kerem se dio cuenta de que todavía siente algo por Ande. Quizás la extraña y quiere recuperarla. Quizás este encuentro público fue su manera de decirle que todavía está ahí para ella, que todavía la quiere y que está dispuesto a luchar por su amor. O quizás simplemente fue un momento de debilidad. Quizás Kerem se dejó llevar por la emoción del momento y actuó impulsivamente. Quizás no pensó en las consecuencias de sus actos y simplemente hizo lo que le dictaba su corazón. Sea cual sea la razón, lo cierto es que este momento ha cambiado el panorama de la farándula turca. Ha reavivado la esperanza de los fans de Senkalkapm y ha puesto a Ande y Kerem en el centro de atención. Ahora solo queda esperar y ver qué pasa. Solo queda observar sus movimientos, escuchar sus declaraciones y analizar sus gestos. Solo queda esperar a que Ande y Kerem decidan revelar la verdad. Y mientras tanto nosotros, los chismosos seriales, seguiremos aquí, listos para contarles todos los detalles. Porque aquí, No nos perdemos ni una. Pero antes de que me vaya, quiero recordarles que la vida de los famosos no es tan perfecta como parece. Detrás de las sonrisas y los vestidos glamorosos, hay personas reales con sentimientos y problemas. Así que, por favor, seamos respetuosos con su privacidad y evitemos hacer juicios apresurados. Y ahora sí, me despido por hoy. Espero que hayan disfrutado de este vídeo lleno de drama, emoción y chisme. Recuerden suscribirse al canal, activar la campanita y dejarme sus comentarios. Quiero saber qué opinan de todo este lío de Ande y Kerem. Y antes de irme quiero recordarles que al final, lo más importante es ser feliz. Así que si Ande y Kerem son felices juntos, que así sea. Y si no, encuentren la felicidad por separado. Lo importante es que sean honestos consigo mismos y que sigan sus corazones. Y ahora sí, me despido. Nos vemos en el próximo vídeo. Un beso enorme y mucho chisme para todos. En resumen, hoy hemos explorado el impactante encuentro público entre Ander Zell y Kerem Bürsin, centrándonos en el momento en que Kerem le canta al oído a Ande. Analizamos las imágenes, los rumores y las teorías, intentando descifrar qué significa este encuentro para el futuro de su relación. Vimos cómo este evento ha reavivado la esperanza entre los fans de Senkalkapm y cómo ha puesto a Ande y Kerem nuevamente en el centro de la atención mediática. Concluimos que si bien solo ellos conocen la verdad, no podemos evitar especular y soñar con una posible reconciliación. Quiero agradecerles enormemente por haber visto este vídeo hasta el final. Su apoyo significa el mundo para mí y me motiva a seguir trayéndoles el mejor contenido sobre farándula y chismes. Espero que hayan disfrutado del análisis y que se hayan divertido tanto como yo al hacerlo. Me encantaría leer sus opiniones sobre este tema. ¿Creen que Ande y Kerem volverán a estar juntos? ¿Qué les pareció el gesto de Kerem cantándole al oído a Ande? ¿Cuál es su teoría sobre lo que realmente está pasando entre ellos? Déjenme sus comentarios en la sección de abajo, me encanta interactuar con ustedes. Y ahora el llamado a la acción final, si les gustó este vídeo por favor, denle un me gusta.
Me ayuda muchísimo a saber qué tipo de contenido les interesa más. No olviden compartir este vídeo con sus amigos y familiares, especialmente si son fans de Senkalkap o simplemente les gusta el chisme. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos llenos de drama, emoción y mucho salseo. Los espero aquí la próxima semana con más noticias del mundo de la farándula. Adiós, mis chismosos seriales. Pero esperen, que esto no acaba aquí. Porque como buenos detectives del corazón, tenemos que profundizar aún más en este culebrón turco que nos tiene a todos en vilo. Después de la explosión en redes sociales y la avalancha de comentarios, me puse en contacto con mis fuentes, sí, esas que tienen más información que la mismísima CIA para sacar a la luz los secretos más ocultos de este reencuentro. Asterisco asterisco el contexto del evento, ¿fue una coincidencia o estaba todo calculado? Asterisco asterisco. Primero lo primero, ¿de qué evento estamos hablando? Pues bien, se trataba de una gala benéfica organizada por una reconocida fundación turca a la cual ambos, Hande y Kerem, fueron invitados por separado. O eso es lo que nos quieren hacer creer. Mis fuentes me chismorrearon que aunque la invitación fue individual, alguien dentro de la organización sabía perfectamente que ambos asistirían y, digamos, incentivó sutilmente la coincidencia. ¿Quién fue ese cupido encubierto? Todavía lo estamos investigando, pero les aseguro que pronto lo sabremos. Asterisco asterisco la alfombra roja, miradas que dicen más que 1000 palabras asterisco asterisco. Antes de que Kerem se animara a entonar su serenata improvisada, la tensión ya se podía cortar con un cuchillo en la alfombra roja. Hande, como siempre, deslumbró con un vestido de seda color esmeralda que resaltaba su figura y un maquillaje que acentuaba sus ojos de gata. Pero, atención, chismosos. Su sonrisa, aunque radiante, no llegaba a sus ojos. Se notaba un nerviosismo contenido, como si supiera que el momento de la verdad se acercaba. Kerem, por su parte, llegó con un traje azul marino impecable y una sonrisa que intentaba transmitir tranquilidad y normalidad. Pero, aquí viene lo jugoso. Mis fuentes me confirmaron que, desde el momento en que vio a Hande, sus ojos no se despegaron de ella. La seguía con la mirada a cada paso, como si estuviera hipnotizado. ¡Ay, el amor, o lo que sea que quede de él! Asterisco asterisco la canción, el himno secreto de su amor asterisco asterisco. Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Después de analizar minuciosamente los vídeos y consultar con expertos en lectura de labios si existen, logramos descifrar algunas de las palabras que Kerem le susurró a Hande al oído. Y resulta que no era cualquier canción. Según mis fuentes, Kerem estaba cantando una versión acústica de Ayakm, una canción muy popular en Turquía que casualmente era una de las favoritas de Hande durante su relación. Pero eso no es todo. Al parecer, ambos solían cantarla juntos en karaokes y fiestas privadas, convirtiéndola en una especie de himno personal de su amor. OMG. ¿Coincidencia? No lo creo. Kerem eligió esa canción a propósito para evocar recuerdos y sentimientos en Hande. Era una jugada arriesgada, pero también muy inteligente. Le funcionó. Ya llegaremos a eso. Asterisco asterisco los testigos, voces desde dentro del evento asterisco asterisco. Como todo buen chisme, necesitamos testimonios de primera mano. Me puse en contacto con varios asistentes al evento que estuvieron cerca de Hande y Kerem durante el momento de la serenata. Y lo que me contaron es aún más revelador. Se notaba que Hande estaba sorprendida, pero también conmovida, me dijo una fuente que prefirió permanecer en el anonimato. Al principio intentó mantener la compostura, pero luego vi que se le humedecían los ojos. Parecía que estaba luchando contra sus emociones. Otro testigo me contó que después de la serenata, Hande y Kerem mantuvieron una conversación breve pero intensa. No pude escuchar lo que decían, pero se notaba que había mucha química entre ellos. Se miraban a los ojos con intensidad y gesticulaban mucho con las manos. Parecía que estaban resolviendo algo importante. Asterisco asterisco el después, silencio mediático y movimientos estratégicos asterisco asterisco. Después de la gala, tanto Hande como Kerem se mantuvieron en silencio absoluto. Ninguno de los dos hizo declaraciones a la prensa ni publicó nada en sus redes sociales al respecto. Silencio sepulcral. Pero, ojo chismosos. El silencio no significa inacción. Mis fuentes me chismorrearon que en los días siguientes al evento, Hande y Kerem fueron vistos juntos en varias ocasiones. Fueron a cenar a un restaurante discreto, pasearon por un parque poco concurrido e incluso visitaron la casa de un amigo en común. Están pasando tiempo juntos a escondidas. ¿Qué significa todo esto? Pues bien, aquí es donde entran en juego las teorías conspirativas. Algunos creen que Hande y Kerem están intentando retomar su relación en secreto,
lejos de los flashes y la presión mediática. Otros piensan que simplemente están siendo amigos y que quieren mantener su vida privada al margen del chisme. Y luego están los más escépticos, que creen que todo esto es una estrategia de marketing para relanzar sus carreras. El pasado, ¿qué llevó a la ruptura? Para entender el presente tenemos que echar un vistazo al pasado. La relación de Hande y Kerem fue una de las más mediáticas y queridas de Turquía. Se conocieron durante el rodaje de Senkalkapm y su química en pantalla traspasó la realidad. Rápidamente se convirtieron en la pareja del momento, protagonizando portadas de revistas, campañas publicitarias y eventos sociales. Pero como suele ocurrir en el mundo del espectáculo, la fama y la presión mediática terminaron pasando factura. Según mis fuentes, la ruptura se debió a una serie de factores, entre ellos, los celos, las infidelidades y las diferencias en sus proyectos profesionales. Hande siempre ha sido muy ambiciosa y centrada en su carrera, me dijo una fuente cercana a la actriz. Kerem, en cambio, es más relajado y bohemio. Sus prioridades eran diferentes y eso generó conflictos. También se rumoreó que Kerem había sido infiel a Hande con una modelo durante un viaje de trabajo. Estos rumores nunca fueron confirmados, pero sí generaron mucha tensión en la pareja. El futuro, ¿hay esperanza para Hande y Kerem? La pregunta del millón es, ¿hay esperanza para Hande y Kerem? La respuesta, como siempre, es complicada. El camino hacia la reconciliación no será fácil. Ambos tienen que superar